Una mujer, una niñera cuya existencia se había dedicado por completo al cuidado de dos almas frágiles, se vio de repente arrojada al abismo de una acusación impensable. Del otro lado, un titán de la fortuna y el poder, Lord Caelen Valerius, poseía cada recurso necesario para aplastarla sin piedad. En el epicentro de este conflicto desgarrador, dos niños delicados, cuya verdad permanecía oculta, sostenían las llaves de un destino incierto. La pregunta resonaba en los pasillos de la justicia. ¿Podría la inocencia, tan pura y vulnerable, resistir la embestida implacable de la riqueza y la influencia desmedida? Elara, la niñera, había entregado años de su vida, cada fibra de su ser, al cuidado incondicional de los gemelos de Lord Valerius, pequeños seres marcados por una enfermedad implacable. Su mundo, hasta entonces un refugio de amor y dedicación, se desmoronó cuando fue acusada de un crimen atroz. Sustraer la medicación vital de esos mismos niños a quienes amaba con la intensidad de una madre. Sola, desprovista de dinero, sin la voz de un abogado que la defendiera, y con el peso abrumador del juicio público sobre sus hombros, Elara cruzó el umbral del tribunal. Las cámaras la devoraban con sus flashes, los murmullos de condena se cernían sobre ella como una sombra. La esperanza, un hilo delgado y frágil, parecía a punto de romperse. Pero justo cuando el abismo se abría ante sus pies, las puertas monumentales de la sala se abrieron con un chirrido resonante, y un silencio estupefacto invadió a todos los presentes. Allí, desafiando la lógica y las expectativas, aparecieron los gemelos, los pequeños y vulnerables hijos de Lord Valerius. Lo que susurrarían en los instantes siguientes transformaría irrevocablemente el curso de todo. Elara había pasado una cantidad incalculable de años en la vasta y a menudo opresiva mansión de Lord Caelen Valerius. El mármol frío bajo sus pies, los ecos de sus propios pasos en los pasillos desmesurados, y el silencio, ese silencio pesado y persistente, habían sido los compañeros constantes de su labor. Su vocación, su anhelo más profundo, era cuidar de los gemelos, dos niños con los que había forjado un vínculo indisoluble, a pesar de la implacable atrofia muscular espinal, una dolencia rara y devastadora que, con cruel lentitud, les arrebataba la capacidad de moverse libremente. Estos pequeños dependían para su frágil existencia de una medicación entre las más costosas del planeta, un elixir que se guardaba celosamente bajo varias capas de seguridad, en una habitación sellada dentro de la misma fortaleza que era la mansión. Con el paso de los meses y los años, Elara se había convertido en una figura indispensable en la vida de los niños. Alimentaba sus cuerpos, pero también nutría sus almas. Con manos suaves y pacientes, los ayudaba en cada movimiento, cada pequeño gesto que para ellos representaba un esfuerzo titánico. Compartía risas en sus juegos infantiles, creaba mundos de fantasía con cuentos y dibujos, y velaba a su lado durante las noches más oscuras y febriles, cuando el miedo a lo desconocido o el dolor físico se manifestaban en gemidos suaves. Su presencia era un ancla, una constante de amor y seguridad. Una mañana, la rutina inquebrantable de la mansión se rompió abruptamente. Lord Caelen convocó a Elara a su imponente despacho. Ella, con la inocencia que solo el servicio desinteresado puede otorgar, supuso que la conversación giraría en torno a los niños, a sus necesidades o avances. Sin embargo, al cruzar el umbral, se encontró con el rostro severo y endurecido de Lord Valerius, un semblante que no auguraba nada bueno. Sin preámbulos, sin la más mínima advertencia, la acusó directamente de haber sustraído la vital medicación de los niños. Elara sintió un escalofrío helado recorrer su espalda, un golpe que le robó el aliento. Su corazón, un tambor desbocado, comenzó a latir con una furia incontrolable dentro de su pecho. No podía, simplemente no podía, asimilar lo que estaba ocurriendo. La acusación carecía de todo sentido, de toda lógica. Era una aberración. Sus manos, finas y acostumbradas a los toques delicados, comenzaron a temblar incontrolablemente mientras buscaba las palabras para defenderse. Su voz, atrapada en un nudo de angustia en su garganta, se quebró al negar la acusación con desesperación. Repitió, una y otra vez, que no había tomado absolutamente nada, que era una mentira infame. Le suplicó a Lord Valerius que le creyera, que viera la verdad en sus ojos suplicantes. Pero él permaneció impasible, una estatua de fría indiferencia. Su rostro, tallado en hielo, no dejaba traslucir la más mínima emoción, sus ojos, pozos oscuros y vacíos, eran el reflejo de una decisión inamovible. Con una voz gélida, le informó que varias dosis del preciado medicamento habían desaparecido y que ella, y solo ella, era la única que tenía acceso a la habitación segura. Elara era plenamente consciente del valor estratosférico de la medicina,
de su rareza, de la dificultad que implicaba conseguirla en un mundo de carencias. Sin embargo, para ella, el dinero jamás había sido una motivación, ni siquiera un pensamiento pasajero. Su universo, su enfoque absoluto, siempre habían sido los niños, su bienestar, su frágil existencia. Los amaba con una intensidad que rivalizaba con la de una madre, un amor puro y desinteresado que había crecido con cada sonrisa, cada pequeña victoria de los gemelos. Le insistió a Lord Valerius que debía haber un error garrafal, quizás un fallo en el sistema de almacenamiento, o que, tal vez, alguna otra persona había logrado entrar en la habitación. Su mente se esforzaba por encontrar una explicación lógica, un resquicio de esperanza en la nebulosa de la acusación. Pero él no la escuchó, su mente ya sellada a cualquier otra posibilidad. Se reclinó en su opulenta silla de cuero, un gesto de poder, y pronunció con una lentitud escalofriante: «Vas a pagar por esto, Elara. Vas a lamentar cada uno de tus actos». Elara sintió cómo las paredes del suntuoso despacho comenzaban a cerrarse sobre ella, atrapándola en una prisión invisible de miedo y desesperación. El aire se volvió denso, irrespirable. Lord Valerius se levantó, su figura imponente proyectando una sombra ominosa sobre ella, y caminó pausadamente alrededor del escritorio pulido. Se detuvo a escasos pasos, su cercanía era una amenaza palpable, y habló en un tono apenas audible, una voz tranquila y baja que, paradójicamente, empeoraba la terrorífica situación. «Nadie te creerá, Elara», siseó. «Yo soy Lord Caelen Valerius. Tú eres solo la niñera. ¿Quién se atrevería a ponerse de tu lado contra mí?» Los ojos de Elara se llenaron de lágrimas abrasadoras, pero con una voluntad férrea, intentó mantenerse firme, negándose a mostrar la debilidad que se apoderaba de su espíritu. Sus pensamientos se agolpaban, una avalancha de preguntas sin respuesta. ¿Quién más podría haber hecho algo tan vil? ¿Quién querría dañar a los niños, a esas almas inocentes? ¿Por qué alguien perpetraría un acto tan cruel y desalmado?, se preguntaba con una angustia creciente. Trató de recordar cualquier rostro extraño, cualquier visitante inusual que hubiera entrado recientemente en la mansión, un repartidor, un invitado fugaz, pero su mente volvía insistentemente al mismo e inmutable hecho. Ella siempre había sido meticulosa, inquebrantable en su vigilancia. La medicina, ese tesoro inestimable, se guardaba en un refrigerador especializado, detrás de una puerta con llave, en lo más recóndito de la seguridad. Siempre había seguido las reglas al pie de la letra, con una devoción casi religiosa. La sola idea de que alguien pudiera creer que ella sería capaz de infligir daño a los gemelos era una tortura insoportable, una afrenta a todo lo que ella representaba. Mientras Lord Valerius continuaba su monólogo acusador, Elara sintió que se hundía en un abismo de desesperación. Sus palabras, afiladas como cuchillas, la atravesaban. Le espetó que si tan solo una dosis hubiera sido vendida en el mercado negro, su valor ascendería a miles de dólares, una fortuna incomprensible para ella. La acusó, con una crueldad calculada, de valorar el dinero por encima de la vida de los niños, de anteponer la avaricia al amor. Elara sintió un dolor profundo y lacerante en lo más hondo de su pecho. La imagen de los niños sufriendo, la idea de su vulnerabilidad, todo por la creencia errónea de que ella era una ladrona desalmada, le arrancaban un grito mudo de agonía. Intentó, con toda la fuerza que le quedaba, explicarle a Lord Valerius cuánto amaba a los niños, cómo había estado allí para ellos en cada instante, en cada pequeña batalla contra la enfermedad. Pero sus palabras se disolvían en el aire, inaudibles, insignificantes. Lord Valerius ya había emitido su veredicto, sellado su condena. Él estaba decidido a presentar cargos. Ya hablaba con una frialdad escalofriante de la policía, de abogados implacables, de la prisión, ese destino sombrío que se cernía sobre ella. Elara se sintió completamente indefensa, su voz silenciada, sus argumentos invisibles, carentes de peso. Su mente, en un acto desesperado de autoprotección, retrocedió a la dulce memoria de las noches que había pasado junto a las camas de los niños, sosteniendo sus manos pequeñas cuando el insomnio o el miedo los asaltaban. Recordó con una punzada de ternura las sonrisas radiantes en sus rostros cuando lograba arrancárselas, cuando les leía sus libros favoritos, transportándolos a mundos de fantasía donde la enfermedad no existía. Esos niños no eran simplemente su trabajo, su responsabilidad. Eran, en la esencia misma, su vida, su propósito. Ella había estado allí, presente, aterrada, cuando uno de ellos, en una crisis terrible, casi dejó de respirar, su pequeño cuerpo luchando contra el velo de la muerte. Había aprendido,
con una dedicación inquebrantable, a manejar el complejo equipo médico que los mantenía con vida, a comprender cada señal, cada suspiro, a consolarlos con palabras suaves y caricias tranquilizadoras cuando el miedo se apoderaba de ellos. Y ahora, todo eso, cada recuerdo, cada sacrificio, estaba siendo borrado, negado por una acusación tan injusta como brutal. Elara sabía en lo más profundo de su ser que era inocente, su conciencia prístina, pero también sabía, con una certeza helada, que la inocencia no siempre bastaba, no en un mundo donde un hombre como Lord Caelen Valerius ostentaba un poder absoluto. Su nombre era un estandarte, su fortuna una armadura impenetrable, su estatus social una influencia que ella jamás podría igualar. La peor parte de esta cruel pesadilla no era el miedo palpable a la cárcel, ni el daño irreparable a su reputación, que ya se desmoronaba ante sus ojos. El verdadero dolor, el que le desgarraba el alma, provenía de la insoportable idea de que los niños, sus queridos gemelos, pudieran llegar a creer que ella los había traicionado, que los había abandonado. Elara había dedicado años a ganarse su confianza, a construir ese vínculo inquebrantable. Ellos dependían de ella, con esa fe ciega y pura de la infancia, y ella, hasta ese momento, jamás les había fallado. Pero ahora, la sombra de la duda se cernía sobre ellos, la posibilidad de que creyeran que les había robado su única oportunidad de vida, ese precioso hilo que los mantenía anclados a la existencia. Ese pensamiento era simplemente insoportable, una tortura que superaba cualquier otra. No podía, ni siquiera en su imaginación, mirar a sus ojos y ver reflejados el miedo, la decepción, la traición. Sentía que lo había perdido todo, cada cimiento de su mundo se derrumbaba, y sin embargo, una chispa indomable se encendió en su interior. Tenía que seguir luchando, tenía que encontrar la fuerza para demostrar su inocencia. Este no podía ser el final. Pero en ese instante, paralizada en el suntuoso despacho de Lord Valerius, todo lo que pudo hacer fue negar la acusación una vez más, con lágrimas resbalando por sus mejillas y la voz temblorosa de la desesperación. La confrontación, cargada de una tensión abrumadora, culminó con una última advertencia helada por parte de Lord Valerius. Le dijo a Elara que se preparara para lo que se avecinaba, para la tempestad legal que se desataría sobre ella. «Tendrás noticias de mis abogados», pronunció con un tono de amenaza velada antes de darle la espalda, un gesto de desdén que la despojó de cualquier vestigio de dignidad. Elara se quedó allí, inmóvil, paralizada por unos segundos que se estiraron hasta la eternidad. Luego, sus piernas, extrañamente débiles y temblorosas, la impulsaron a salir lentamente de la habitación, cada paso un esfuerzo monumental. Recorrió el pasillo que conocía tan íntimamente, un camino grabado en su memoria por incontables horas de servicio, pasando junto a las habitaciones que guardaban tantos recuerdos, tantos momentos compartidos con los gemelos. Al llegar a la imponente puerta principal, sus ojos se detuvieron en la gran escalera que conducía a la habitación de los niños. Su corazón se desgarró. Deseaba, con una intensidad desesperada, subir corriendo, explicarse, abrazarlos, sentir la calidez de sus pequeños cuerpos. Pero no podía. Se obligó a salir, pisando el umbral con una incertidumbre abrumadora, sin saber si algún día, alguna vez, volvería a cruzar esa puerta. El dolor de ser acusada, de ver su reputación hecha añicos, no era nada comparado con el tormento de ser vista como la mujer capaz de causar la muerte de los dos niños que amaba con la misma devoción que a su propia sangre. Elara se sentó en silencio en el largo y duro banco de madera, dentro de la sala del tribunal, un espacio impersonal y opresivo. Sus manos, entrelazadas en su regazo, temblaban ligeramente, un reflejo de la tormenta que se desataba en su interior. Vestía su uniforme de trabajo habitual, el mismo que había usado incontables veces al cuidar de los gemelos, una irónica insignia de su devoción. A su alrededor, el aire se sentía espeso, cargado de expectativas y juicios no pronunciados, y cada pequeño sonido, cada susurro, cada movimiento, resonaba con una intensidad dolorosa, magnificado por la tensión. Al otro lado de la sala, las grandes puertas de madera se abrieron con solemnidad, y Lord Caelen Valerius hizo su entrada, una figura imponente y poderosa. Llevaba un traje oscuro de una confección impecable, cuyo coste probablemente equivalía a años de salarios de Elara, y lo seguían de cerca dos abogados con semblantes pétreos y dos hombres fornidos que irradiaban la autoridad de la seguridad privada. Lord Valerius caminaba con una confianza aplastante, como si conociera el resultado del juicio mucho antes de que se pronunciara la primera palabra, su postura reflejando una certidumbre absoluta. La gente en la sala, como si de una coreografía silenciosa se tratase, se giró para mirarlo,
algunos asintiendo con deferencia, otros susurrando sus nombres con reverencia. Nadie, absolutamente nadie, dedicó una sola mirada a Elara. Cuando el juez entró, una figura vestida de negro cuya presencia inspiraba una autoridad fría, todos se pusieron de pie, y el proceso legal, la maquinaria implacable de la justicia, se puso en marcha. Elara intentó, con un esfuerzo supremo, concentrarse en las palabras que se pronunciaban, pero su corazón, un tambor enloquecido, latía demasiado rápido en su pecho. Estaba completamente sola, un náufraga en un mar de hostilidad, sin un abogado que la defendiera, sin una mano amiga a su lado. Era ella contra un hombre inmensamente poderoso, frente a una sala que ya parecía haber emitido su veredicto de culpabilidad, sus prejuicios visibles en cada rostro. Cuando la acusación comenzó, el abogado principal de Lord Valerius, un hombre de voz resonante y ademanes dramáticos, habló alto y claro, pintando un retrato de Elara como una mujer desprovista de escrúpulos, que se había aprovechado de la confianza más sagrada. Dijo que lo había planeado todo con una frialdad calculadora, conociendo la ubicación exacta de la medicina y el método preciso para acceder a ella. Describió, con lujo de detalles, el valor exorbitante del medicamento, enfatizando que superaba con creces lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. Luego, con una inflexión de voz que buscaba la indignación del público, afirmó que Elara había visto a los niños enfermos no como seres humanos vulnerables que necesitaban amor y cuidado, sino como una mera oportunidad para su propio beneficio económico. Elara sintió un grito ahogado en su garganta, un deseo visceral de protestar, de desmentir cada una de esas infames mentiras, pero su voz no salía, su garganta se había cerrado en un nudo de pánico y desesperación. La gente en la audiencia, influenciada por la retórica del abogado, susurraba y negaba con la cabeza, asintiendo como si la historia de la acusación tuviera un sentido macabro. El fiscal, con una determinación implacable, continuó su diatriba, afirmando que Elara había sustraído la medicina para venderla al mejor postor en el mercado negro, sin importarle las consecuencias. Esto no fue un simple robo, declaró con dramatismo, fue un acto que podría llevar a la muerte de 2 niños indefensos, 2 almas inocentes. Los periodistas presentes en la sala, ávidos de una historia sensacional, tomaban notas frenéticamente y disparaban sus cámaras, capturando cada gesto, cada expresión de dolor de Elara. Para ellos, era solo una noticia, un titular jugoso. Para Elara, era su vida, su dignidad, su futuro, siendo brutalmente desmembrados. Elara escuchó con una sensación de irrealidad como su existencia entera se retorcía hasta convertirse en una sórdida historia de crimen y traición. No tenía abogado para defenderla. El tribunal le había asignado uno de oficio, pero este no se había presentado, y había solicitado un aplazamiento, un tiempo precioso para prepararse. Sin embargo, el juez, con una impaciencia incomprensible, se negó rotundamente. Cada palabra que salía de la boca del fiscal se sentía como un golpe físico, un puñetazo directo al alma. Incluso mostró fotografías de las cajas de medicinas desaparecidas, argumentando que habían sido vistas por última vez el día en que Elara había trabajado sola en la mansión. Elara sabía que existían explicaciones lógicas para todo aquello, verdades que podrían desentrañar la farsa, pero nadie parecía dispuesto a escucharlas. Finalmente, el juez, con un tono neutro que no revelaba ni compasión ni enojo, le preguntó si deseaba hablar. Su boca estaba seca, su garganta rasposa, pero se puso de pie, sus piernas temblorosas apenas sosteniéndola, y caminó hacia la pequeña plataforma reservada para los testigos. Se aferró con fuerza a los bordes de la madera, sus nudillos blancos por la presión, y trató de hablar. Su voz, un hilo frágil y tembloroso, apenas audible en la inmensidad de la sala, declaró con desesperación que nunca había tomado nada, que era inocente. Dijo que amaba a los niños, que siempre los había cuidado con la devoción más pura. Pero después de solo unas pocas frases, el juez la interrumpió abruptamente, su paciencia agotada. Dijo que se centrarían en los hechos fríos, no en las emociones desbordadas. Elara se quedó allí, humillada, expuesta, y luego se sentó lentamente, su espíritu quebrado. La audiencia apenas reaccionó a las palabras de Elara, ya habían tomado su decisión. Para ellos, ella era culpable. Era pobre, carecía de conexiones, de poder, y no encajaba en la imagen de alguien que pudiera ganar un caso tan complejo, tan mediático. Lord Valerius, en contraste, irradiaba una calma imperturbable, una seguridad casi arrogante. Se sentaba junto a sus abogados, susurrándoles ocasionalmente, lanzando miradas furtivas hacia Elara, su rostro una máscara inexpresiva,
impenetrable. Cuando fue llamado a testificar, habló al tribunal con una voz medida, impregnada de una falsa tristeza, declarando que había confiado plenamente en Elara, que la había tratado como parte de su propia familia. Su traición, dijo, lo había dejado en un estado de profunda conmoción, de incredulidad absoluta. Afirmó que su único propósito, su única motivación, era proteger a sus hijos, a sus vulnerables gemelos. El juez escuchó atentamente cada palabra de Lord Valerius, su pluma deslizándose por el papel, tomando notas metódicamente. Elara quería gritar, quería desgañitarse, que aquello no era una traición, que no era un robo, que la estaban incriminando por algo que jamás había cometido. Pero cada vez que miraba a su alrededor, todo lo que veía eran ojos llenos de juicio, de condena. Nadie se atrevió a preguntar por qué haría algo así, nadie consideró la posibilidad de su inocencia. El juez solicitó la presentación de pruebas. Cajas repletas de documentos fueron traídas a la sala, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad, listas detalladas de los artículos desaparecidos y declaraciones juradas de otros miembros del personal de la mansión. Algunas de las imágenes mostraban a Elara entrando en la habitación donde se guardaba la medicina. Ella sabía que esas imágenes carecían de audio, de contexto, que eran fragmentos de una verdad manipulada. Había entrado para verificar las dosis, como siempre hacía, un acto de rutina, de cuidado. Pero en el tribunal, esas mismas imágenes se utilizaban en su contra, retorcidas para ajustarse a una narrativa de culpabilidad. Una antigua criada, con un tono lleno de celos y malicia, declaró que Elara siempre parecía demasiado involucrada con los niños, como si el amor y la dedicación fueran un crimen. Otra afirmó que una vez escuchó a Elara comentar que la medicina costaba más que una casa. Elara recordaba ese día. Había pronunciado esas palabras en un arrebato de asombro genuino por el precio exorbitante del medicamento, no con envidia o codicia. Pero nadie le pidió que explicara, que matizara sus palabras. Solo querían que se sentara, que permaneciera en silencio, y que observara cómo su vida era desmantelada pieza a pieza. Incluso el juez, en su postura fría, parecía hastiado de su presencia, como si el juicio fuera un mero trámite, una formalidad que debía cumplirse. A medida que la sesión se acercaba a su fin, Elara se sintió completamente exhausta, su energía vital drenada por la abrumadora injusticia. El tribunal, en lugar de un bastión de la justicia, se sentía como un escenario, un teatro de marionetas donde ella era la protagonista involuntaria de una tragedia. Cada palabra pronunciada, cada movimiento calculado, cada flash de cámara que iluminaba el ambiente sombrío, le recordaba que aquello no se trataba de la verdad, sino de poder, de influencia, de dinero. Pensó de nuevo en los gemelos, en sus rostros inocentes. ¿Estarían viendo esto? ¿Alguien les habría contado lo que estaba sucediendo, la infamia que se estaba tejiendo en torno a su niñera? Creerían que les había robado su medicina, que había traicionado su confianza. La idea le revolvió el estómago, provocándole una náusea profunda. El juez anunció que el tribunal se reanudaría en unos días, después de que se revisaran todos los documentos y pruebas presentadas. Elara apenas escuchó sus palabras, su mente estaba atrapada en el tormento de saber que nadie en esa sala, nadie, veía a la persona real que ella era, la niñera devota y amorosa. Se levantó lentamente, sus movimientos pesados, como si cada músculo le doliera, y miró a Lord Valerius una última vez. Él no le devolvió la mirada, su atención ya desviada, su victoria inminente. Elara salió del tribunal, sintiendo que su voz, su verdad, no importaban en lo más mínimo. Se dio cuenta, con una claridad desoladora, de que el tribunal ya había elegido su bando, y no era el suyo. Elara volvió a sentarse en el duro banco de la sala del tribunal, apenas capaz de mantenerse en pie, sus manos frías como el hielo y sus piernas débiles, como si el peso de la acusación la estuviera aplastando físicamente. Cuando el juicio se reanudó, los abogados de Lord Valerius se pusieron de pie, sus rostros irradiando confianza y su porte arrogante, y proyectaron nuevas pruebas en la gran pantalla frente a todos. Mostraron imágenes de cámaras de seguridad que, supuestamente, captaban a Elara abriendo una de las cajas fuertes selladas de la mansión. El video era nítido, de una claridad perturbadora, pero algo en él le pareció profundamente incorrecto, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su memoria. Ella jamás había tocado esas cajas fuertes. Su labor, su compromiso, se limitaban exclusivamente al cuidado de los gemelos, nunca a la gestión del almacenamiento o las finanzas de la casa. Sin embargo, las imágenes mostraban una figura que se parecía a ella, moviéndose con determinación hacia la caja fuerte y abriéndola con una facilidad alarmante. Los abogados,
Con un triunfalismo insoportable, proclamaron que aquello era la prueba irrefutable de que había sustraído la medicación desaparecida. Acto seguido, mostraron supuestos registros bancarios con su nombre o una versión de él. Según los documentos, grandes sumas de dinero, cifras que Elara jamás había visto en su vida, habían sido transferidas a una cuenta a nombre de Elara Varen apenas unos días después de la misteriosa desaparición de los medicamentos. Elara se quedó con la boca abierta, un grito silencioso atrapado en su garganta. Nunca había visto esa cuenta antes, ni siquiera sabía de su existencia. Se levantó temblorosa, pidiendo la palabra con una urgencia desesperada. El juez se lo permitió brevemente, un gesto de condescendencia más que de justicia. Elara miró alrededor de la sala, sus ojos llenos de pánico, y su voz, aunque elevada, seguía siendo frágil. Dijo que el video debía haber sido alterado, manipulado, que ella nunca tuvo acceso a esas cajas fuertes. Explicó, con la poca fuerza que le quedaba, que la cuenta bancaria no era suya, que ni siquiera conocía el banco donde supuestamente se había abierto. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, el abogado de Lord Valerius la interrumpió con otra objeción contundente. El juez la aceptó sin vacilar y le ordenó a Elara que se sentara, su autoridad aplastando cualquier intento de defensa. Ella lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza, intentando proclamar que alguien la estaba incriminando, tendiéndole una trampa, pero el juez le recordó, con una severidad que cortaba el aire, que solo debía hablar cuando se le concediera la palabra, y continuó con la audiencia, indiferente a su desesperación. La abogada de Lord Valerius, una mujer impecablemente vestida, con un tono de voz tranquilo y seguro que infundía autoridad, se levantó una vez más, su figura esbelta proyectando una sombra sobre la desamparada Elara. Repitió, con una convicción implacable, que Elara había traicionado la confianza de una familia que la había acogido, que le había abierto las puertas de su hogar. Dijo que Elara había utilizado su papel como cuidadora, su cercanía íntima con los niños, para acercarse lo suficiente como para cometer el robo en el más absoluto silencio, sin levantar sospechas. La abogada continuó hablando, utilizando palabras fuertes y firmes, cada una de ellas un clavo en el ataúd de la reputación de Elara. Afirmó que las acciones de Elara demostraban una planificación cuidadosa, una premeditación fría. Señaló las imágenes de las cámaras de seguridad, los registros bancarios falsificados y la medicina desaparecida como pruebas irrefutables. Miró directamente al juez, con una mirada desafiante y segura, y solicitó un veredicto de culpabilidad inmediato. Elara se quedó paralizada, su mente incapaz de procesar la magnitud de la injusticia. No podía creer lo que estaba sucediendo. Como cada faceta de su vida, cada acto de amor y dedicación, estaba siendo distorsionado, pervertido, para construir una narrativa de maldad. Había pasado innumerables noches en vela junto a los gemelos, velando por su comodidad, asegurándose de que recibieran su medicación a tiempo, cada dosis una promesa de vida. Había trabajado fines de semana, días festivos, e incluso durante sus propias enfermedades, siempre a su lado, un pilar inquebrantable de apoyo. Ahora, todo lo que había hecho, cada gota de sudor, cada lágrima derramada, estaba siendo borrado por un conjunto de mentiras que parecían demasiado reales, demasiado convincentes para el mundo exterior. Quería preguntar cómo alguien había logrado fabricar esos videos, quién tenía acceso a su identidad para falsificar los documentos bancarios, para tejer una red tan intrincada de engaños. Pero ya nadie la escuchaba. El tribunal solo escuchaba lo que los abogados querían que escucharan, y nada de eso incluía su versión de la historia, su grito desesperado por la verdad. Mientras el juez tomaba notas en silencio, su rostro no mostraba ninguna reacción discernible, ninguna pista de sus pensamientos internos. No parecía enojado, pero tampoco parecía curioso, o siquiera mínimamente intrigado por las contradicciones evidentes. Elara lo observaba con una intensidad febril, esperando alguna señal de duda, de que no estaba completamente seguro, de que tenía reservas sobre la culpabilidad que le achacaban. Pero no había nada, solo la pluma deslizándose metódicamente sobre el papel, un acto mecánico y desprovisto de emoción. La audiencia en la sala miraba a Elara como si ya hubiera sido sentenciada, como si su destino estuviera sellado. La gente susurraba entre sí, algunos negando con la cabeza en un gesto de condena moral, unos pocos incluso la miraban directamente, con una expresión de absoluto disgusto en sus rostros, como si fuera la encarnación del mal. Elara sintió que ya no era una persona a sus ojos, solo una etiqueta, una criminal. Recordó con una claridad dolorosa el momento en que los gemelos fueron diagnosticados por primera vez, la angustia de sus padres, la incertidumbre que se cernía sobre ellos.
Ella se había tomado el tiempo, con una dedicación que iba más allá de lo profesional, para aprender a usar sus complejas máquinas, para comprender la miríada de sus síntomas, para consolarlos con palabras suaves y un abrazo cálido cuando el miedo los invadía. Había hecho cosas que la mayoría de la gente no podía, que pocos se atreverían a hacer, y nunca, ni una sola vez, había pedido más dinero o reconocimiento por su esfuerzo. Solo quería que se sintieran seguros, amados, protegidos en su vulnerabilidad. Ahora, esos recuerdos, tan vívidos y reales en su memoria, parecían lejanos, enterrados bajo el peso opresivo de esta pesadilla legal. Elara miró hacia el fondo de la sala, con una esperanza desesperada, como si los niños pudieran aparecer de repente, o alguien, cualquier persona que conociera la verdad, pudiera dar un paso al frente y hablar en su defensa. Pero la puerta permaneció cerrada, herméticamente sellada, y nadie vino a ayudar. Sintió el pecho oprimido, una constricción dolorosa que le dificultaba la respiración. Pensó en la vez que uno de los niños tuvo fiebre alta y no podía conciliar el sueño. Le había cantado suavemente, una nana melodiosa y tranquilizadora, hasta que finalmente se relajó en el dulce abrazo del sueño. Pensó en cómo habían dibujado juntos, creando mundos de fantasía con crayones y colores, y cómo habían comenzado a llamarla tía Elara, un título de afecto que resonaba con la calidez de la familia. Esos momentos eran las partes más reales de su vida, los pilares de su existencia, pero ahora, frente a extraños indiferentes, no significaban absolutamente nada. Los abogados seguían hablando, sus voces llenas de una confianza inquebrantable. Las pruebas que presentaban parecían abrumadoramente reales, una construcción impecable de la mentira. El juez, con su semblante de piedra, no formulaba ninguna pregunta, ni una sola palabra que pudiera sugerir una grieta en la narrativa que se tejía en contra de Elara. A ella no le quedaba más que la pura y desnuda verdad de su palabra, una verdad que nadie en esa imponente sala parecía tener el menor interés en escuchar, ni el más mínimo deseo de considerar. Con un gesto tembloroso, se secó las lágrimas que se habían acumulado en el rabillo de sus ojos, intentando desesperadamente mantenerse inmóvil, contener el llanto que amenazaba con estallar, aunque cada fibra de su ser clamaba por desmoronarse, por ceder al peso insoportable de la injusticia. El magistrado, con un movimiento lento y deliberado, revisó los documentos una vez más, sus ojos escudriñando las páginas como si buscaran una respuesta que no estaba allí, y luego anunció que el tribunal haría un breve receso antes de continuar con la sesión. Con un murmullo colectivo, la gente comenzó a levantarse de sus asientos, estirándose, algunos aprovechando la pausa para salir y conversar con los reporteros que, como buitres, esperaban ansiosos en los pasillos, ávidos de nuevas migajas para sus titulares sensacionalistas. Elara, sin embargo, permaneció clavada en su asiento, la mirada perdida en el frío suelo de mármol, su cuerpo una escultura de desesperación. Se sentía aplastada, no solo por el peso de las acusaciones infames que se cernían sobre ella, sino por la facilidad aterradora con la que todos se habían vuelto en su contra, abandonándola sin vacilación, sin siquiera un ápice de compasión. Era solo una persona, una voz solitaria y frágil, y ellos eran muchos, un ejército de poder y privilegio, armados con dinero, influencia y una red de conexiones inquebrantables. Ella no poseía nada de eso, ni una migaja de ese poder, ni siquiera una defensa adecuada que pudiera contrarrestar la embestida. Las imágenes manipuladas, la cuenta bancaria falsificada que llevaba su nombre, las miradas gélidas y cargadas de juicio que recibía de cada rostro en la sala, todo se sentía como muros que se cerraban implacablemente sobre ella, atrapándola en una prisión de desesperanza. Aunque conocía la verdad en lo más profundo de su ser, sentía, con una certeza desgarradora, que en ese lugar, la verdad carecía de valor, de importancia alguna. Se abrazó a sí misma, intentando con un esfuerzo titánico mantener la calma, sofocar el torbellino de emociones que la asaltaba. En su mente, solo bullían los rostros de los niños, esos pequeños seres a quienes había amado como a sus propios hijos, con una devoción sin límites. Pero ahora, ni siquiera ese amor incondicional parecía contar frente a una mentira tan meticulosamente planeada, tan perversamente orquestada. Elara se sentó sola en la penumbra de su pequeño apartamento, su espalda presionada contra la fría pared de la cocina, buscando un apoyo que el mundo exterior le negaba. La habitación estaba sumida en un silencio denso y opresivo, pero en el interior de su mente, el eco de sus pensamientos era un torbellino de ruido, un griterío incesante de angustia. Las lágrimas, calientes y amargas, corrían sin control por su rostro, trazando surcos de dolor mientras abrazaba sus rodillas contra su pecho, buscando consuelo en la mínima calidez de su propio cuerpo.
Acababa de regresar del tribunal, donde el primer día del juicio había culminado de la peor manera imaginable, cada palabra, cada prueba, cada mirada, una puñalada directa a su corazón. Todo se había sentido en su contra, una conspiración orquestada para destruirla. Ahora, en el silencio abrumador de su hogar, la magnitud de todo la golpeó con una fuerza redoblada, un mazazo brutal que la dejó sin aliento. Lloró hasta que su cuerpo entero le dolió, hasta que cada músculo se contrajo por la tensión, hasta que no le quedaron más lágrimas que derramar. Cada parte de ella se sentía rota, despedazada, despojada de toda esperanza. Imágenes vívidas de los gemelos pasaban por su mente como una película desgarradora. Sus pequeñas y frágiles manos envolviéndose alrededor de sus dedos, buscando protección y consuelo. Sus sonrisas radiantes, llenas de la luz de la inocencia, cada vez que ella entraba en su habitación, trayendo consigo una ráfaga de alegría. La vez en que, sin la menor vacilación, la habían llamado Mami Elara, una palabra que no era solo un dulce apodo, sino el eco de un vínculo profundo y sagrado. Ese nombre, pronunciado con tanta naturalidad, no era solo una palabra bonita, significaba algo infinitamente más grande. Significaba que confiaban en ella, que la amaban con la pureza de sus corazones infantiles. Y ahora, el mundo entero creía que ella los había traicionado, que había profanado esa confianza. El dolor de esa idea era casi demasiado para soportar, un tormento que le oprimía el pecho hasta robarle el aire. Elara se levantó lentamente, sus movimientos pesados y lentos, y caminó hacia el pequeño estante donde guardaba, como un tesoro, una fotografía enmarcada de los niños. Fue tomada durante una de sus fiestas de cumpleaños, un momento fugaz de alegría en medio de su difícil existencia. Ambos gemelos vestían camisetas a juego, sus rostros sonriendo con una inocencia desgarradora a pesar de su condición física. Miró la foto durante un tiempo que le pareció una eternidad, sus ojos fijos en esos rostros que eran su vida. No solo su libertad estaba en peligro ahora, no solo su futuro inmediato. Era su memoria, su legado en los corazones de los niños que había criado con el amor de una madre. Si la declaraban culpable, si el veredicto caía sobre ella como una sentencia de muerte, podrían crecer creyendo la horrible mentira de que ella había vendido su medicina, su única esperanza, por un puñado de dinero. Ese pensamiento la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, una punzada de angustia que superaba el miedo a la cárcel o la pérdida de su propia vida. ¿Cómo podrían ellos, tan jóvenes e inocentes, comprender la verdad en un mundo donde la gente a su alrededor solo profería mentiras, donde la verdad era una víctima más del poder y la avaricia? Con un suspiro que le arrancó el alma, Elara se secó las últimas lágrimas y se sentó en la pequeña mesa de su cocina, el frío de la madera calando en su piel. No tenía abogado, no tenía dinero, nadie había acudido en su ayuda, nadie había extendido una mano en su defensa. El tribunal, con su implacable maquinaria, ya había elegido su bando. Y no era el suyo. Los informes de noticias, esos heraldos de la desinformación, estaban llenos de titulares que la tildaban de ladrona, de monstruo desalmado. La gente en la calle, con esa crueldad inherente a la masa, susurraba a sus espaldas, la miraba con ojos llenos de juicio y desprecio. Su teléfono vibraba incesantemente con notificaciones que no quería ver, comentarios de extraños que la llamaban malvada, desalmada, y cosas aún peores, deseos de que la encerraran para siempre. Había leído suficientes de esos mensajes, suficientes palabras de odio que le carcomían el alma. Quería gritar, con toda la fuerza de su ser, que nada de eso era cierto, que había dedicado su vida entera, cada aliento, cada fibra de su ser, al cuidado incondicional de esos niños. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía pruebas que la respaldaran, y nadie, en ese mundo ciego y sordo, quería escuchar su versión de los hechos. Su voz, ya no importaba. Había sido silenciada por el estruendo de la calumnia. Cuanto más lo pensaba, más empezaba a sentir el oscuro atractivo de la rendición. Quizás sería más fácil desaparecer, esfumarse en la nada, permitiendo que la marea de la injusticia la arrastrara. Quizás debería dejar de luchar, dejar de resistirse a un destino que parecía sellado. Al menos entonces, la presión, la vergüenza, la soledad abrumadora, todo terminaría, se disolvería en un vacío silencioso. Elara caminó lentamente hacia la ventana de su apartamento y miró la calle oscura que se extendía afuera, una arteria silenciosa y desierta en la quietud de la noche. La noche estaba en calma, una serenidad que contrastaba brutalmente con el torbellino de pensamientos que se agitaban en su mente, un vértigo incesante de dudas y miedos. ¿Podría realmente vivir con la idea de que los gemelos, sus amados pequeños, pudieran crecer odiándola, creyéndolas mentira?
¿Ese que se habían dicho sobre ella? ¿Podría permitir que ese fuera el final de su historia, el triste epitafio de su amor? Se sentó de nuevo en la pequeña mesa, cerrando los ojos con fuerza, buscando un refugio en la oscuridad interior. Sus recuerdos, como una película antigua y desgastada, se reproducían en su mente con una nitidez dolorosa. Recordó las noches tardías, infinitas, sosteniendo a uno de los niños mientras lloraba de dolor, su pequeño cuerpo convulsionando por la angustia. Recordó haber aprendido, con una paciencia infinita, a ajustar sus máquinas, a calibrar cada detalle, a mantener la calma más absoluta durante las emergencias médicas que a menudo asaltaban sus frágiles vidas. Recordó cómo se dormían plácidamente en su hombro, después de largos días de lucha contra la enfermedad, su respiración suave contra su cuello, una imagen de paz que contrastaba con el caos de su presente. Esos eran momentos reales, palpables, llenos de un amor incondicional y un esfuerzo titánico. No eran simplemente parte de un trabajo. Eran, en la esencia misma, parte de un vínculo sagrado, de una conexión que trascendía lo material. La idea de que a esos niños se les dijera, se les inculcara, que a ella no le importaban, que no se preocupaba por ellos, hizo que Elara sintiera una náusea profunda, un malestar que le revolvió las entrañas. Apretó las manos en puños, sus nudillos blancos por la tensión. No podía permitir que eso sucediera. Incluso si el mundo entero le daba la espalda, incluso si la abandonaban todos aquellos a quienes había servido, ella no podía darles la espalda a ellos, a los gemelos. Ellos merecían saber la verdad completa y sin adulterar. Tenía que luchar, no solo por su propia inocencia, por su propia libertad, sino por la oportunidad de que, algún día, esos niños pudieran entender lo que realmente había sucedido, la verdad oculta detrás de la farsa. Ese pensamiento, esa chispa de esperanza y determinación, le infundió una pequeña, pero poderosa, ráfaga de fuerza. Elara se levantó y caminó hacia el espejo en su pasillo, sus pasos más firmes ahora. Se vio a sí misma. Cansada, sus rasgos demacrados, más vieja de lo que recordaba haber sido. Tenía los ojos rojos e hinchados, dos pozos oscuros que reflejaban la angustia de los últimos días. Su ropa, su humilde uniforme de niñera, le quedaba holgada, su cuerpo consumido por el estrés y la falta de sueño. Pero debajo de todo eso, de la fatiga y el dolor, vio algo más, algo que no había percibido antes. Vio a alguien que se había preocupado cuando nadie más lo hizo, a la persona que se quedó, inquebrantable, durante las noches más difíciles, más oscuras. Esa persona no huía, esa persona no se rendía, no abandonaba la lucha. Elara se miró fijamente en el espejo, sus ojos encontrándose con su propio reflejo, y se susurró a sí misma, con una voz apenas audible al principio: «No eres culpable». Lo repitió una y otra vez, cada repetición infundiéndole más fuerza, más convicción, hasta que su voz, aunque baja, fue firme, resonante. El dolor no había desaparecido, el miedo aún la atenazaba, una sombra persistente en su corazón, pero también algo más fuerte, algo que ardía con una luz tenue pero inextinguible, su razón para seguir adelante, su propósito renovado. Volvió a la mesa, respiró hondo, llenando sus pulmones de aire, de una nueva resolución, y tomó su decisión inquebrantable. Regresaría al tribunal, se enfrentaría al juez, a los abogados, a la multitud sedienta de morbo, e incluso a Lord Valerius de nuevo, porque rendirse, en ese momento, ya no era una opción. A la mañana siguiente, Elara se despertó antes de que el sol se atreviera a asomarse por el horizonte. Su cuerpo se sentía pesado, cada músculo adolorido por la tensión y la falta de descanso, pero se obligó a vestirse, cada movimiento una afirmación de su voluntad. No tenía nada elegante que ponerse, ninguna vestimenta que pudiera transmitir una falsa imagen de poder o riqueza, así que eligió de nuevo su uniforme de trabajo habitual, el mismo que usaba diligentemente mientras cuidaba de los gemelos, su propia armadura silenciosa. Ese uniforme, con su sencillez, le recordaba quién era, la esencia de su ser. Empacó algunos papeles, algunas notas garabateadas en momentos de desesperación, y, con un gesto cargado de significado, tomó la fotografía de los gemelos, su amuleto, su razón de ser. Cuando salió de su apartamento, las calles aún estaban vacías, el mundo sumido en la quietud de la madrugada. Tomó un autobús hasta el Palacio de Justicia, ese imponente edificio de mármol que se había convertido en su lugar de tormento, y se sentó en el asiento trasero, la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana, sus pensamientos una marea tumultuosa. Sabía lo que podría pasar, lo peor.
Sabía que existía una posibilidad real de que la arrestaran allí mismo, en la sala del tribunal, que su libertad se desvaneciera en un instante. Pero la idea de que los gemelos pudieran crecer creyendo una mentira, creyendo que ella era un monstruo, era peor que cualquier prisión, más insoportable que cualquier celda. Elara no iba a permitir que esa fuera su historia, el epílogo de su vida. Subió los escalones del juzgado con pasos lentos pero firmes, cada peldaño una afirmación de su renovada determinación. Estaba lista para luchar por la verdad, sin importar el costo personal que pudiera implicar. En el segundo día del juicio, Elara entró en la sala del tribunal con el corazón apesadumbrado, un peso de angustia que la oprimía el pecho. Caminó con la cabeza gacha, su mirada fija en el suelo, por miedo a encontrarse con las miradas inquisidoras y condenatorias de las personas que ya estaban sentadas, ansiosas por el siguiente acto del drama judicial. Podía sentir la presión, una fuerza invisible pero palpable, acumulándose en el aire antes de que siquiera comenzara algo, un presagio de lo que estaba por venir. Mientras se sentaba en la mesa de la defensa, una isla de soledad en un mar de hostilidad, notó que Lord Valerius ya estaba en su asiento, tranquilo y sereno, una imagen de fría confianza, hablando en voz baja con su abogada, susurrando estrategias. Cuando la sesión comenzó, el equipo de Lord Valerius no perdió tiempo, lanzándose al ataque con una ferocidad calculada. Se pusieron de pie y anunciaron, con un tono teatral, la presentación de nuevas pruebas que prometían ser decisivas. Elara se enderezó, tensa, cada nervio de su cuerpo en alerta máxima. En la pantalla, con un brillo cegador, apareció una serie de capturas de pantalla de mensajes de texto. La abogada de Lord Valerius, con una voz melodiosa pero cargada de veneno, explicó que se trataba de mensajes intercambiados entre Elara y supuestos compradores del mercado negro. El texto, presentado con una claridad escalofriante, mostraba a Elara, o al menos a su supuesta identidad, discutiendo precios, fechas de recogida y detalles sobre la medicina robada. El rostro de Elara palideció, la sangre se drenó de sus mejillas, dejándola con una blancura cadavérica. Nunca antes había visto esos mensajes. Eran falsos, una vil falsificación, pero utilizaban su nombre, su número de teléfono. Todo parecía horriblemente real, una trampa perfecta. El juez se inclinó hacia adelante, tomando notas en silencio, su rostro aún inexpresivo, mientras la multitud detrás de Elara comenzaba a susurrar ruidosamente, murmullos de disgusto y condena que la envolvían como una mortaja. La fiscalía, con una meticulosidad implacable, explicó cada mensaje línea por línea, desgranando la supuesta conversación con una perversión de la verdad. Hicieron que pareciera que Elara había planeado el robo desde el principio, con una frialdad calculada. Los mensajes eran detallados, utilizando frases como envío listo y misma dosis que la discutida, cada palabra un golpe certero a su reputación. Elara se quedó allí, atónita, incapaz de entender cómo alguien podía falsificar pruebas tan convincentes, tan perfectamente tejidas. Intentó hablar, abrir la boca para gritar que nada de eso era cierto, que era una vil mentira, pero el juez, con un gesto de impaciencia, le recordó que esperara su turno, que mantuviera el silencio impuesto. La gente en la audiencia estaba visiblemente molesta, sus rostros contraídos por la indignación. Unos pocos negaban con la cabeza en señal de profunda decepción, mientras otros susurraban palabras duras en voz baja, condenas morales que la alcanzaban como dardos envenenados. Elara miró a su alrededor y se sintió completamente sola de nuevo, una isla de desesperación en un océano de juicio. Sus manos se aferraron con fuerza al borde de la mesa, la madera fría una pequeña ancla en su tormenta interna. Lord Valerius, sentado frente a ella, observaba todo en silencio, su rostro impenetrable. Pero entonces, Elara lo vio, una pequeña sonrisa, apenas perceptible, formándose en la comisura de su boca, una sonrisa de triunfo apenas disimulada. No necesitaba hablar, no tenía por qué hacerlo. Parecía alguien que creía, con una certeza absoluta, que ya había ganado, que la batalla estaba decidida. Elara bajó la mirada, tragando el nudo que se había formado en su garganta, dándose cuenta, con un escalofrío helado, de lo mal que se estaban poniendo las cosas, de lo irrevocablemente que su destino se inclinaba hacia la condena. Elara no tenía pruebas que la defendieran, no tenía un abogado a su lado que pudiera contrarrestar la avalancha de falsedades, ni un experto forense que examinara la autenticidad de los mensajes falsificados. Su voz, frágil y solitaria, no era suficiente para probar nada contra el peso de la evidencia. Se sentó en silencio mientras el juez formulaba preguntas, la mayoría de las cuales eran respondidas, con una arrogancia calculada, por el equipo legal de Lord Valerius.
Ella intentaba pensar, con una desesperación creciente. ¿Había alguna manera, algún resquicio, para demostrar que esos mensajes eran falsos? Su teléfono, para su desgracia, se había roto semanas antes del juicio, y al reemplazarlo, había perdido muchos de sus registros, esos pequeños fragmentos de verdad que ahora le eran tan vitales. La sala parecía enfriarse aún más, una atmósfera gélida que calaba hasta los huesos. El rostro del juez se estaba volviendo más serio, cada vez más grave, asintiendo varias veces a las afirmaciones de la fiscalía, sellando su destino con cada gesto. El tribunal parecía estar cerrándose sobre ella, sus paredes invisibles oprimiéndola. Elara sintió que el mismo pánico, esa sensación profunda de desesperación que la había asaltado el primer día, regresaba con una fuerza renovada. Este miedo ancestral, esta certeza de que todo lo que conocía, todo lo que amaba, le sería arrebatado, se apoderó de ella. El público también parecía estar seguro ahora, convencido de su culpabilidad. Las expresiones en la sala lo demostraban, cada mirada, cada murmullo. Todos la miraban como si ya fuera una criminal convicta. Estaba perdiendo esta batalla, y lo hacía rápidamente, sin esperanza de recuperación. Miró de nuevo hacia Lord Valerius, su torturador. Él se estaba ajustando la corbata, un gesto de despreocupación que ocultaba una profunda satisfacción. Tranquilo, seguro, y ahora, evidentemente, complacido. La evidencia, falsa y manipulada como era, había cumplido su objetivo. Elara podía verlo en su rostro, en la tenue sonrisa que se esforzaba por ocultar. Se preguntó hasta dónde había llegado, qué hilos había movido, para que todo esto sucediera. Las cámaras manipuladas, las cuentas bancarias falsificadas y ahora estos mensajes, tan convincentemente falsos. Tenía que ser un plan bien organizado, una conspiración orquestada con una mente maestra. Se preguntó de nuevo, con una angustia que le quemaba el alma. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre como Lord Caelen Valerius iría tan lejos, dedicaría tantos recursos, solo para destruirla a ella, una simple niñera? Se trataba solo de control, de demostrar que nadie podía oponerse a él sin sufrir las consecuencias, o se trataba de mantener secretos ocultos, de enterrar verdades incómodas bajo una montaña de mentiras. Elara no tenía respuestas, solo el creciente peso del miedo y la desesperanza, dos sombras que se aferraban a su corazón. No quería llorar, no allí, en ese lugar hostil, pero sus ojos, traicioneros, comenzaban a humedecerse, una lágrima furtiva resbalando por su mejilla. Intentó respirar lentamente, buscando la calma en el ritmo de su propia respiración. Su única fuerza, su último bastión, provenía de recordar por qué estaba allí, porque seguía luchando. La verdad importaba, más que su propia libertad, más que su propia vida. Incluso si nadie le creía, incluso si todos la condenaban, tenía que aguantar, tenía que mantenerse firme. Incluso si salía esposada de esa sala, no podía, no debía, dejar de luchar por la verdad. Entonces, algo inesperado, algo que desafió toda lógica, sucedió. Justo cuando el juez estaba a punto de continuar con el proceso, las puertas traseras del tribunal se abrieron lentamente, con un chirrido suave que resonó en el silencio expectante de la sala. Todos los presentes, como un solo cuerpo, se giraron para mirar, sus cabezas pivotando hacia la entrada, la sorpresa pintada en cada rostro. Por un momento, una eternidad en la tensión de la sala, nadie entendió lo que estaba ocurriendo, quién o que podría ser lo suficientemente importante como para interrumpir un procedimiento tan solemne. Luego, los jadeos ahogados resonaron por toda la sala, un coro de asombro y estupefacción. Entrando por las puertas, con una determinación que desafiaba su fragilidad, estaban los gemelos. Uno de ellos, con un pequeño andador que parecía una extensión de su propio cuerpo, luchaba con cada fibra de su ser por mover sus piernas hacia adelante, cada paso una batalla contra la enfermedad que lo limitaba. Parecía nervioso, su pequeño rostro contraído por el esfuerzo, pero también inquebrantablemente decidido, su mirada fija en un punto más allá del horizonte de sus dificultades. Cada paso que daba era lento, deliberado y dolorosamente cuidadoso, un testimonio silencioso de su voluntad. A su lado, el otro gemelo entró utilizando una silla de ruedas motorizada, dirigiéndose con una lentitud digna hacia el frente de la sala, su mirada explorando el espacio hasta que sus ojos, dos faros de esperanza, encontraron a Elara, su mami Elara. Toda la sala quedó sumida en un silencio sepulcral, el ruido, los susurros, la tensión palpable, todo desapareció, evaporándose en el aire. Incluso el juez, con su bolígrafo aún en la mano,
dejó de escribir, deteniéndose a medio camino de una palabra, su rostro ahora un mapa de asombro. La presencia de los niños lo cambió absolutamente todo, un quiebre en la narrativa que nadie había anticipado. Nadie, en su más descabellada imaginación, había esperado que vinieran, que irrumpieran en ese escenario de juicios y condenas. El esfuerzo titánico que debió costarles solo para aparecer en el tribunal era evidente en cada movimiento, cada gesto de sus pequeños cuerpos. Cada paso, cada empuje de la silla, hablaba más fuerte que cualquier testimonio, que cualquier prueba presentada por los abogados. La boca de Elara se abrió en un shock silencioso, su cuerpo congelado, incapaz de reaccionar. No le habían dicho que los niños vendrían, no tenía la menor idea de su presencia. Verlos allí, en medio de esa sala del tribunal, un lugar tan hostil y ajeno a su mundo, le dolió el corazón de una manera completamente diferente, una punzada que trascendía el amor o la tristeza. Fue un golpe emocional profundo, una descarga eléctrica que le recordó, con una intensidad desgarradora, porque había elegido seguir luchando, porque no se había rendido. La multitud, conmovida por la escena, permaneció completamente inmóvil, como estatuas de asombro. Incluso Lord Valerius, el imponente titán, pareció sorprendido por primera vez desde que había comenzado el juicio. Se inclinó hacia adelante, su rostro despojado de la sonrisa arrogante, una expresión de confusión y algo parecido al pánico apoderándose de él. Los niños no dijeron nada, no lo necesitaban. Su sola presencia, su inquebrantable determinación, lo decía todo, revelando en quien confiaban, junto a quien querían estar, desafiando todas las mentiras. El simple acto de entrar, uno luchando contra el dolor y la debilidad de su cuerpo, el otro guiándose a sí mismo con una tenacidad admirable, habló más fuerte que cualquier cosa que los abogados, con su retórica vacía, hubieran afirmado. Elara sintió un cambio palpable en la atmósfera de la sala, un giro inesperado en la corriente del juicio. Por primera vez en días, sintió que alguien, finalmente, la escuchaba, que su verdad estaba siendo vista. Y todo fue porque los niños, sus amados gemelos, habían irrumpido en su defensa. Con un esfuerzo sobrehumano, los gemelos se abrieron paso lentamente hacia Elara, su destino, en la parte delantera de la sala. Todos los ojos, ahora llenos de una curiosidad silenciosa y conmovida, los siguieron en silencio, cada mirada un hilo invisible que los conectaba. El niño con el andador arrastraba una pierna con cada paso, un sonido gutural de arrastre rompiendo el silencio, agarrando las manijas del andador con una fuerza desesperada, sus pequeños brazos temblando bajo el esfuerzo monumental. El otro avanzaba en su silla de ruedas motorizada, manteniéndose cerca de su hermano, una sombra protectora. No se apresuraron, no podían. Cada paso y movimiento requería una fuerza que pocos adultos podrían comprender, pero siguieron adelante, impulsados por un amor y una lealtad inquebrantables. La sala entera estaba paralizada, sin susurros, sin movimiento, una escena de una conmoción indescriptible. Cuando finalmente llegaron hasta Elara, ambos niños se inclinaron hacia ella, buscando su calor, su consuelo. El que caminaba soltó su andador, dejándolo caer con un estrépito metálico, y la rodeó con sus pequeños brazos por la cintura, llorando suavemente, su cabeza apoyada en el abdomen de ella. El otro, desde su silla de ruedas, extendió una mano pequeña y frágil para alcanzar la de ella. Elara se quedó sin palabras, su garganta apretada por una emoción abrumadora. Sus brazos, casi por instinto, los envolvieron con fuerza, abrazándolos contra su pecho, su rostro ahora empapado de lágrimas, lágrimas de alivio, de amor, de una gratitud infinita. Después de todo, habían venido. Nadie les había pedido que lo hicieran, nadie los había obligado. Habían elegido estar allí, elegido hablar con su presencia, elegido estar a su lado en el momento más oscuro. El niño que estaba de pie, con los ojos rojos e hinchados por el llanto, levantó la mirada hacia el juez, su pequeña boca temblorosa, pero su voz, aunque débil, era clara, cada palabra un eco en la sala silenciosa. Ella nunca robó nada, dijo con la inocencia inquebrantable de un niño. Es nuestra mami Elara, nos cuida todos los días, nos ama. El niño en la silla de ruedas agregó, con una voz igualmente frágil pero llena de convicción. Vimos a gente tocando las cajas cuando papá no estaba en casa. No sabíamos qué hacer. La sala permaneció completamente inmóvil, cada persona contenía la respiración, sus oídos atentos. Todos estaban escuchando ahora. Nadie se atrevió a interrumpir, la autoridad de la infancia, de la verdad simple, había silenciado a todos. El corazón de Elara latía rápido en su pecho, un tambor de esperanza.
La verdad, real, simple e innegable, finalmente se había dicho en voz alta, no por abogados o por farragosos papeles, sino por quienes más importaban, por las voces más puras. El juez miró a los niños, su rostro ahora un mapa de emociones encontradas, y se inclinó ligeramente hacia adelante, su bolígrafo aún en la mano, pero ya no escribía, su mente absorta en la revelación. Algunas personas en la audiencia se cubrieron la boca, ahogando un sollozo, otras bajaron la mirada, las lágrimas ya formándose en sus propios ojos, conmovidas hasta lo más hondo. Estos dos niños frágiles, con su mera presencia y sus pocas palabras, habían logrado algo que ningún adulto había conseguido. Cambiaron por completo la atmósfera del tribunal, una transformación radical que dejó a todos sin aliento. De repente, Lord Valerius se puso de pie, su rostro enrojecido por la furia, su mandíbula apretada, su control desmoronándose. Señaló a los niños con un dedo tembloroso y gritó, con una voz que se quebró por la desesperación. «Esto es ridículo. No entienden lo que dicen. Están enfermos. Están confundidos». Su voz se quebró de nuevo mientras intentaba mantener el control, su fachada de calma deshecha. Parecía desesperado, al borde del colapso. Pero antes de que pudiera continuar con su arrebato, el juez golpeó su mazo con una fuerza ensordecedora y alzó la voz, una autoridad inquebrantable resonando en la sala. «Suficiente», dijo firmemente. «Déjelos terminar». Lord Valerius intentó hablar de nuevo, su boca abriéndose para proferir más objeciones, pero el juez levantó una mano, un gesto que imponía silencio absoluto, y repitió, con una voz aún más contundente, «Siéntese, señor Valerius». La sala entera observó en silencio cómo Lord Valerius se sentaba lentamente en su silla, su rostro retorcido por la ira y la frustración, claramente furioso, pero incapaz de hacer nada, su poder, por una vez, ineficaz ante la simple verdad. Los niños continuaron, sus voces, aunque pequeñas, resonando en el silencio. «Ella nos da nuestra medicina a tiempo», dijo uno, sus ojos llenos de una devoción infantil. «Duerme cerca de nuestra cama cuando tenemos miedo», añadió el otro, su voz un murmullo de gratitud. «Ella es la que sabe cuando algo anda mal con nosotros, la que nos protege». Sus palabras no eran ensayadas, no eran formales, no eran la retórica fría de los abogados, solo estaban diciendo la verdad, una verdad simple y clara, desprovista de artificios. Esa verdad, pura y cristalina, atravesó todas las mentiras como una espada luminosa, revelando la farsa. Ninguna otra cosa lograba hacerlo, disipando las sombras de la duda. La audiencia, que momentos antes había estado llena de murmullos venenosos sobre la supuesta culpabilidad de Elara, ahora escuchaba en un silencio reverente, una muestra de profunda conmoción. Algunos de los presentes se secaban el rostro con pañuelos, otros simplemente observaban a los niños, incapaces de apartar la mirada de esa escena que les conmovía el alma. No era solo lo que los gemelos decían con sus voces frágiles, era el acto en sí mismo, la inmensidad de su gesto. Acudir al tribunal no había sido fácil para ellos, sus cuerpos eran débiles, sus vidas estaban llenas de desafíos constantes, de barreras que pocos podían comprender, pero aún así, vinieron. Eligieron defender a Elara cuando nadie más se atrevió, cuando el mundo entero parecía haberle dado la espalda. Ese acto, más que cualquier argumento legal, más que cualquier prueba elaborada por un abogado, demostró quién era ella realmente, la esencia de su ser. Esos niños la conocían mejor que nadie, vivían con ella, dependían de ella para su existencia misma, confiaban en ella con la pureza inquebrantable de la infancia, y la amaban lo suficiente como para enfrentarse a una sala llena de extraños, de médicos con batas blancas, y a un padre que ostentaba todo el poder imaginable. Ese tipo de coraje, esa valentía desinteresada, no podía fingirse, no podía comprarse con dinero, era real, auténtica, surgida de lo más profundo de su ser. Y por primera vez desde que había comenzado el juicio, desde que su vida se había convertido en una pesadilla, Elara no se sintió sola. Elara abrazó a los niños con una fuerza que le venía del alma y les besó la cabeza, sus labios rozando sus cabellos suaves. Sus lágrimas no cesaban de correr por su rostro, un torrente incontrolable, pero ahora, esas lágrimas estaban mezcladas con algo nuevo, algo que no había sentido en días, en semanas, esperanza. Miró alrededor de la sala, sus ojos escudriñando los rostros de la multitud, y vio la diferencia, la transformación palpable. La gente ya no la miraba como a una criminal despreciable. La miraban con comprensión, algunos incluso con un velo de arrepentimiento en sus ojos, una vergüenza silenciosa por sus juicios precipitados.
Los periodistas, aquellos cazadores de titulares, habían bajado sus cámaras, sus flashes ahora apagados, respetando el silencio y la solemnidad del momento. El juez, que antes parecía una estatua de hielo, ahora se mostraba pensativo, su rostro reflejando una profunda reflexión, no frío ni indiferente. Los abogados, esos oradores elocuentes, estaban en silencio, sus voces acalladas, sus estrategias desmoronándose. Incluso Lord Valerius, el todopoderoso patriarca, no tenía nada que decir, su máscara de confianza se había roto, hecha añicos por la cruda realidad. Todo había cambiado, irrevocablemente. Y no fue por algún documento sorpresa, ni por una grabación oculta revelada en el último momento. Fue porque dos niños, con sus voces puras, habían dicho la verdad, y la verdad, en su esencia más desnuda, importaba. Elara respiró hondo, conteniendo el aliento por un segundo, saboreando el aire puro de la esperanza. Todavía no sabía qué pasaría después, el juicio no había terminado, el camino aún era incierto, pero ahora tenía algo que no había sentido en días, en semanas. Apoyo, un apoyo real, tangible, que le llegaba al alma. Y eso, lo sabía, marcaba toda la diferencia. Lo que viniera después, lo que el destino le deparara, no lo enfrentaría sola. El juez se inclinó hacia adelante, dejando su bolígrafo con un suave clic, y miró directamente a Elara, luego a los niños, sus ojos escrutando cada detalle. No habló durante varios segundos, un silencio que se estiró hasta la eternidad. Finalmente, preguntó con una voz tranquila y pausada, pero cargada de autoridad. ¿Pueden ambos explicar exactamente lo que vieron esa noche? Los niños asintieron, sus cabezas pequeñas moviéndose al unísono. Uno de ellos comenzó a describir la noche en que vieron a dos personas en la casa, cerca del almacén donde se guardaba la medicina. No los reconocieron, sus figuras borrosas en la oscuridad, pero recordaron haber oído voces susurrando y haber visto cajas moviéndose, un movimiento inusual en la quietud de la noche. Habían intentado contárselo a Lord Valerius, pero él los ignoró, desestimando sus preocupaciones, diciendo que estaban confundidos, que su imaginación les jugaba una mala pasada. Fue entonces cuando dejaron de hablar de ello, hasta ese momento, en la solemnidad del tribunal. La sala guardó silencio, cada persona colgando de sus palabras, mientras los niños hablaban, sus voces pequeñas pero firmes, revelando fragmentos de una verdad oculta. Elara escuchaba atentamente, asombrada por su memoria, tan vívida, y su coraje inquebrantable. El juez tomaba notas lentamente, con una concentración renovada, e incluso la fiscalía, esa fuerza implacable que había buscado su condena, escuchaba sin protestar, sin interrupciones. Elara apretó sus manos, susurrando un silencioso gracias a la providencia, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintió segura, protegida. La verdad despojada de artificios, finalmente se había dicho en voz alta, y toda la sala la había escuchado, no solo con los oídos, sino con el corazón. Ya no estaba sola. El juez pidió un breve receso antes de regresar al estrado, permitiendo que la información se asentara en las mentes de los presentes. Después de unos minutos, todos estaban de vuelta en sus asientos, la expectación flotando en el aire como una niebla densa. El juez anunció entonces que el tribunal escucharía ahora oficialmente el testimonio de los gemelos, un giro dramático en el curso del juicio. Dos empleados del tribunal los ayudaron cuidadosamente a colocarse, uno guiando al niño en la silla de ruedas hacia el frente, el otro asistiendo suavemente al que tenía el andador, sus movimientos llenos de una consideración inusual. La sala permaneció en silencio, todos observando atentamente cada detalle de la escena. El juez los miró amablemente, una calidez inusual en su rostro, y les preguntó si se sentían listos para hablar. Ambos asintieron, sus ojos grandes y sinceros. Uno de ellos comenzó primero, hablando lenta pero claramente, cada palabra resonando con una verdad inquebrantable. Explicó cómo Elara siempre había estado allí, cada mañana, cada noche, durante los peores días de su enfermedad y también en los buenos, una constante en sus vidas inestables. Dijo que nunca se saltó una sola dosis de su medicación, que era diligente y atenta. Se quedaba con ellos cuando estaban enfermos, los consolaba cuando tenían miedo, y se encargaba de todo como si fuera de la familia, con un amor y una devoción que trascendían lo profesional. Dijo, con una convicción que no admitía dudas, que Elara nunca se apartó de su lado. Luego habló el otro gemelo, su mirada fija en el juez, y dijo que había visto algo importante, algo que no había podido procesar hasta ese momento. Una noche, cuando no podía dormir, escuchó pasos fuera de la habitación,
un sonido inusual en la quietud de la mansión. Pensó que era Elara, su figura familiar y tranquilizadora, pero cuando echó un vistazo por la pequeña abertura de la puerta, vio a otra persona, una mujer. Era la mujer que trabajaba con su padre, la abogada de Lord Valerius. Salía del almacén donde se guardaba la medicina, su figura furtiva en la penumbra. No entendía por qué estaba allí. Nunca la había visto acercarse a esa zona antes. Era un lugar prohibido para casi todos, pero salió con algo en la mano y miró a su alrededor con una cautela sospechosa antes de desaparecer por el pasillo. Su hermano añadió que no se lo habían dicho a nadie antes, porque su padre siempre desestimaba sus preocupaciones, lo silenciaba con la excusa de su confusión o su enfermedad. Ahora, al oír a ambos niños decir lo mismo, corroborando la historia, el tribunal comenzó a reaccionar. La gente se miraba con incredulidad, susurros de asombro recorriendo la sala. El juez tomó notas detalladas, su pluma deslizándose rápidamente por el papel, su rostro revelando una nueva comprensión. Esto lo cambiaba todo, absolutamente todo. El tribunal se había centrado obsesivamente en Elara durante días, pero ahora había otra pieza crucial en la historia, un elemento que lo alteraba todo. Las manos de Elara todavía temblaban, una reacción nerviosa que no podía controlar, pero finalmente sintió que tenía la oportunidad de hablar, de ser escuchada. Con el permiso del juez, se levantó y entregó una carpeta propia, un compendio de su verdad silenciosa. Contenía registros médicos detallados, bitácoras escritas a mano y sus notas personales, cada página un testimonio de su dedicación. Las páginas incluían las horas exactas en que se administraba la medicación, sus horarios de sueño, y entradas precisas de cuando había contactado a los médicos de los niños o se había quedado despierta, velando por ellos, monitoreando sus síntomas con una atención casi obsesiva. Cada página coincidía perfectamente con los registros del hospital y las actualizaciones regulares que ella había proporcionado diligentemente al personal médico, una prueba irrefutable de su compromiso. Ya no era solo su palabra contra la de un imperio. Ahora había pruebas, fechas, horas y acciones que mostraban, sin lugar a dudas, su dedicación inquebrantable. El juez hojeó los documentos lentamente, sus ojos escrutando cada palabra, asintiendo con la cabeza mientras leía, una señal de aprobación tácita. Elara permaneció inmóvil, expectante, esperando su reacción, cada fibra de su ser en tensión. Mientras tanto, Lord Valerius observaba atentamente, su mandíbula apretada, sus dedos tamborileando rápidamente sobre la mesa, un tic nervioso que revelaba su creciente incomodidad. Cuando el juez preguntó si la fiscalía quería responder, Lord Valerius se levantó abruptamente, sin esperar a su abogada, y habló directamente, algo que no había hecho antes, su frustración superando su cautela. Señaló a Elara y alzó la voz, su voz teñida de ira y desesperación. Dijo que ella estaba manipulando a todos, incluso a los niños, a sus propios hijos. La acusó de lavarles el cerebro y de usar su enfermedad para ganar simpatía, para victimizarse. Dijo que los niños no sabían lo que decían, que estaban confundidos y que claramente habían sido instruidos, manipulados por Elara. Miró alrededor de la sala en busca de apoyo, buscando la complicidad que antes había encontrado, pero la reacción era diferente ahora. La gente ya no lo miraba con confianza ciega. En cambio, algunos negaban con la cabeza, otros bajaban la mirada, avergonzados de su arrebato. Elara se mantuvo tranquila, su compostura inquebrantable, sin reaccionar a sus palabras envenenadas. El juez lo dejó hablar, permitiendo que su frustración se desahogara, pero después de unos momentos le pidió a Lord Valerius que se sentara, su voz firme y autoritaria. Luego, dirigiéndose al tribunal, el juez dijo que el nuevo testimonio de los niños y los documentos presentados por Elara tendrían que ser revisados cuidadosamente, con la atención que merecían. La tranquila fortaleza de Elara y la valiente aparición de los niños habían dejado claramente una impresión imborrable en el tribunal. El equilibrio del juicio se había desplazado, un cambio radical en la balanza de la justicia. La confianza de Lord Valerius, que antes era inquebrantable, había desaparecido, hecha jirones. Cuanto más hablaba, más su ira incontrolada lo hacía parecer desesperado, en lugar de en control de la situación. La sala del tribunal comenzó a sentirse diferente, el aire cargado de una nueva energía. Incluso los miembros del jurado, esos observadores silenciosos, parecían más alertas ahora, sus ojos brillando con un nuevo interés. Algunos garabateaban notas con renovada atención, sus rostros reflejando una profunda reflexión. Unos pocos, incluso, miraron hacia Elara con lo que parecía respeto, una admiración silenciosa por su valentía.
El juez pidió una copia de los registros médicos completos de los niños y los registros de comunicación del hospital, exigiendo la verdad. Lara dijo que los proporcionaría sin dudarlo. El juez también ordenó que la abogada del padre, esa mujer de semblante frío que había sido mencionada en el testimonio de los niños, fuera apartada temporalmente de su cargo, suspendida de sus funciones, en espera de una investigación exhaustiva. Ella permaneció inmóvil, sin mostrar emoción alguna, pero su rostro, antes sereno, había perdido el color, volviéndose ceniciento, un reflejo de su pánico interno. La sala volvió a murmurar, pero esta vez con un tono diferente, un murmullo de comprensión, de revelación. Por primera vez, la idea de que la acusación contra Lara pudiera ser parte de un plan más grande, una conspiración urdida por el poder, no sonaba descabellada. De hecho, cobraba una aterradora lógica. Los niños no tenían nada que ganar mintiendo, ninguna ventaja personal. No entendían de tácticas legales o estrategias complejas, simplemente habían dicho la verdad, una verdad desnuda y sin adornos. Lara, que había sido tratada como una criminal durante días, ahora se presentaba como alguien a quien el tribunal tenía que escuchar, a quien la justicia debía reivindicar. La gente en la galería lo vio, esa transformación en el aire. También el juez. Lord Valerius ya no parecía confiado, su aura de poder se había disipado. Se inclinó hacia adelante, susurrando rápidamente a su abogada, quien evitaba el contacto visual con él, su rostro contrayéndose en una mueca. La expresión tranquila que llevaba antes fue reemplazada por la frustración, el resentimiento. Sus hombros estaban tensos, y seguía mirando hacia el estrado del juez, incapaz de comprender cómo el tribunal no reaccionaba como él esperaba, como él había dictado. Lo que una vez fue un camino claro hacia la victoria, ahora parecía incierto, lleno de obstáculos imprevistos. Incluso su propio equipo legal parecía menos seguro, sus rostros mostrando preocupación. Uno de sus asistentes le pasó una nota discreta, pero él la apartó con un gesto impaciente, su ira desbordándose. Miró hacia los gemelos, que ahora estaban sentados en silencio junto a Lara, sus pequeñas figuras unidas, y por un momento, su expresión se volvió fría, gélida, una mirada de resentimiento y algo más. El juez hizo algunas preguntas más sobre la noche en que los niños vieron a la abogada salir del almacén. Sus respuestas se mantuvieron consistentes, cada detalle coincidiendo con el anterior, y sus voces, aunque suaves, eran seguras, inquebrantables en su verdad. El taquígrafo del tribunal lo anotó todo cuidadosamente, cada palabra, cada pausa, consciente de la importancia de ese testimonio. Toda la sala entendió que algo importante se estaba desarrollando, algo que ya no podía ser ignorado, ni silenciado. Al finalizar la sesión del día, el juez anunció que se llevaría a cabo una investigación adicional sobre las reclamaciones contra el equipo legal de Lord Valerius, una medida que pocos habían anticipado. También agradeció a los niños por su honestidad y su inmensa fortaleza, un reconocimiento que resonó en el corazón de Lara. Ella finalmente sintió que el peso que había llevado sobre sus hombros, esa carga abrumadora de la injusticia, comenzaba a levantarse, a disiparse como una niebla. Todavía estaba asustada, todavía insegura de lo que pasaría después, de lo que le depararía el futuro. Pero por primera vez desde que había comenzado la pesadilla, no se sentía como un objetivo, como una presa. Se sentía como alguien cuya verdad importaba, cuyo valor había sido reconocido. Lord Valerius se levantó lentamente, sus movimientos pesados y lentos, ya no se apresuraba a hablar, su arrogancia desvanecida. Su rostro mostraba una clara derrota, una amarga aceptación. La sala lo vio salir sin la postura orgullosa que una vez tuvo, sin la arrogancia que lo caracterizaba. No dijo una sola palabra, su silencio un eco de su derrota. Lara permaneció sentada con los niños, sosteniendo sus manos pequeñas y cálidas. A su alrededor no hubo aplausos ni celebración, no hubo jolgorio, sino un silencio respetuoso y reflexivo, un reconocimiento tácito de la verdad que se había revelado. La sala, que una vez estuvo dispuesta a verla castigada, a condenarla sin piedad, ahora comenzaba a cuestionarlo todo, a dudar de sus propias conclusiones precipitadas. Lara había permanecido en silencio durante demasiado tiempo, su voz ahogada por las mentiras. Ahora la verdad hablaba por sí misma, con la fuerza de la inocencia. La abogada de Lord Valerius se sentó rígidamente en su silla mientras el juez la llamaba a hablar, su nombre resonando en la sala. Su expresión se mantuvo tranquila, un esfuerzo por mantener la compostura, pero algo en sus ojos había cambiado, ya no parecía tan segura como antes, una grieta en su armadura de confianza.
El juez le pidió que explicara su presencia en el área de almacenamiento de la mansión la noche que los niños habían mencionado, un recordatorio incómodo de su testimonio. Ella se movió en su asiento, incómoda, y respondió rápidamente, casi atropelladamente, diciendo que había entrado por error, pensando que era una oficina, una excusa débil que no convenció a nadie. Pero cuando el juez preguntó por segunda vez, esta vez con más firmeza, su voz resonando con autoridad, su respuesta cambió ligeramente, una señal clara de su mentira. Dijo que había seguido un ruido. Luego afirmó que había estado buscando algo que Lord Valerius había dejado, una contradicción flagrante. La contradicción era obvia para todos, un eco de sus propias palabras retorcidas. Los susurros se extendieron por la sala como un reguero de pólvora. El juez entrecerró los ojos, su mirada penetrante, y tomó notas, cada palabra un CL. Abo en el ataúd de la abogada. Elara, sentada junto a los gemelos, observaba atentamente, su corazón latiendo más rápido con cada palabra, con cada fisura en la historia de la abogada. La mujer que había ayudado a atacarla, a destruir su carácter, ahora parecía insegura de su propia historia, su confianza desmoronándose ante los ojos de todos. Algo finalmente se estaba quebrando, desmoronándose. Para investigar más a fondo, el juez aprobó una solicitud para traer testigos adicionales, un giro inesperado que prometía más revelaciones. Entre ellos se encontraba un empleado del hospital, un asistente del mismo centro médico que suministraba la medicación utilizada para los gemelos. Estaba tranquilo, pero serio, su semblante reflejando la gravedad de la situación. Cuando se le preguntó si conocía a la abogada, confirmó que la había visto varias veces, un reconocimiento que no auguraba nada bueno para ella. Luego reveló algo impactante, algo que sacudió los cimientos del juicio. Meses atrás, la había oído intentar negociar con dos hombres la compra de dosis sobrantes de una medicación rara, precisamente la que se había desviado. Había mencionado a un comprador que pagaba mucho, y habló de una manera que hacía parecer que no era la primera vez que hacía algo así, insinuando un patrón de comportamiento ilícito. La sala reaccionó instantáneamente, un estallido de asombro y furia. La gente jadeó, algunos incluso se pusieron de pie con incredulidad, incapaces de procesar la magnitud de la revelación. Elara se quedó helada, su cuerpo inmóvil, miró al juez, luego de nuevo a la mujer que había intentado arruinarla, esa figura gélida que ahora parecía a punto de derrumbarse. La abogada de Lord Valerius permaneció en silencio, con el rostro pálido, casi translúcido. No negó las acusaciones del empleado del hospital, no dijo nada en absoluto, su silencio una confesión elocuente. La sala estaba llena de una tensión palpable, el aire denso con las emociones de los presentes. El juez ordenó inmediatamente una revisión completa de los documentos presentados por la Fiscalía, una medida drástica que prometía desenterrar más verdades ocultas. En cuestión de minutos, los oficiales del tribunal salieron para recuperar los archivos del equipo legal de Lord Valerius. Cuando regresaron, entregaron una gruesa carpeta al juez, un compendio de secretos. Él comenzó a hojear las páginas lentamente, su mirada escrutando cada detalle, deteniéndose a menudo para resaltar fechas, firmas y memorandos internos. Luego levantó la vista y habló claramente, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Algunos de los formularios, dijo, habían sido alterados, manipulados. Los registros de envío no coincidían con los registros del hospital, una discrepancia flagrante. Las firmas, al ser examinadas, parecían duplicadas, falsificadas. Quedó claro, irrefutablemente claro, que se habían desviado dosis de medicación sin la documentación adecuada, un crimen cuidadosamente planeado. El juez leyó en voz alta una página que detallaba un retiro no aprobado de 3 unidades del raro fármaco, el mismo que los gemelos necesitaban desesperadamente. Elara escuchó con incredulidad, las lágrimas rodando por sus mejillas, lágrimas de alivio, de justicia. Finalmente, la verdad había salido a la luz, la verdadera criminal había sido expuesta. No era la niñera acusada de traición, esa figura vulnerable que había sido arrastrada por el barro, sino la abogada, alguien en quien se confiaba para defender la justicia, para mantener la integridad de la ley. La sala quedó en completo silencio, un silencio atónito. Por primera vez en días, Elara sintió que su corazón se aligeraba, ese peso abrumador disipándose. La verdad finalmente había hablado. La audiencia permaneció atónita, nadie se movió, nadie habló, sus mentes procesando la magnitud de la revelación. Incluso los periodistas dejaron de teclear por unos segundos, sus dedos paralizados por el shock. Todo lo que se había dicho sobre Elara, cada titular infame,
cada insulto proferido, cada acusación lanzada, ahora estaba en duda, bajo una luz completamente nueva. El juez pidió a los oficiales del tribunal que pusieran a la abogada bajo investigación inmediata, una orden que se ejecutó sin demora. Ella no se resistió, no dijo una sola palabra, su rostro inexpresivo, una máscara de derrota, y miraba al suelo, evitando el contacto visual con cualquiera, sus ojos buscando refugio de la condena. Elara, todavía sosteniendo las manos de los gemelos, bajó la cabeza y lloró suavemente, no un llanto de miedo o dolor, sino un llanto de alivio, de una liberación profunda. El pesado fardo que la había seguido durante días, esa sombra opresiva, finalmente comenzaba a levantarse, a disiparse. La sala ya no estaba en su contra, no había más juicio. Habían visto la verdad, y ahora, la verdad tenía un nombre, y no era el suyo. Las personas que habían dudado de ella ahora la miraban con arrepentimiento en sus ojos, una tristeza silenciosa. Algunos incluso parecían avergonzados de la forma en que la habían juzgado tan precipitadamente. Luego, lentamente, todas las miradas se volvieron hacia Lord Valerius. No había dicho nada desde el momento en que la abogada fue expuesta, su silencio un reflejo de su conmoción. Ahora estaba de pie con las manos sobre la mesa, mirando fijamente a la mujer que una vez estuvo a su lado, su aliada, su confidente legal. Parecía perdido, su arrogancia desvanecida, su habitual confianza fría había desaparecido, hecha añicos. El juez le preguntó directamente si tenía algún comentario que hacer, si quería añadir algo. Lord Valerius no respondió. En cambio, se sentó de nuevo, se frotó la frente con una mano temblorosa y murmuró algo en voz baja, inaudible. Por primera vez, parecía que no entendía lo que acababa de pasar, que el mundo se había vuelto del revés. Le había creído, había confiado en ella para llevar a cabo un plan, para construir un caso, para protegerlo, pero al final, ella había estado usando la situación para su propio beneficio personal, para su propia codicia. No solo había incriminado a la persona equivocada, sino que había ayudado a la verdadera criminal, sin siquiera saberlo, con una ceguera autoimpuesta. La traición era evidente en su rostro, una amarga revelación. Lord Caelen Valerius, el multimillonario que una vez controló la sala, ahora parecía impotente, su poder evaporado, su influencia desvanecida. Elara se secó la cara, respirando profundamente, el aire fresco de la verdad llenando sus pulmones. La sala todavía estaba en silencio, no por confusión, sino por el shock de lo que acababa de revelarse. Lo que había salido a la luz lo cambiaba todo, alteraba la percepción de cada persona. No se trataba solo de una niñera acusada. Se trataba de lo rápido que la verdad puede ser enterrada bajo el dinero y la influencia, y lo peligroso que puede ser cuando el poder se usa de la manera incorrecta, para fines egoístas. La mujer que había hablado con autoridad, que había usado pruebas falsificadas y trucos de tribunal, ahora estaba expuesta como una ladrona que se lucraba de niños enfermos, una figura despreciable. El juez pidió que se suspendiera la sesión y dijo que los cargos ahora serían redirigidos, enfocándose en la verdadera culpable. Elara permaneció sentada, sin sonreír, solo sosteniendo en silencio las manos de los gemelos, sus pequeños dedos entrelazados con los suyos. Los niños se acercaron más a ella, buscando su calor, su protección. Por primera vez en muchos días, se sintió segura, el miedo disipándose como el humo. La sala ahora veía lo que ella había sabido todo el tiempo. Ella no era el enemigo. El silencio que llenó la sala lo dijo todo, una verdad innegable. La verdad ya no se escondía, todos la habían visto, y ahora, por fin, estaba libre. Lord Valerius se levantó de su asiento, su voz más fuerte que antes, un intento desesperado por recuperar el control. Señoría, comenzó, tratando de sonar en control, su voz tensa, no tenía idea de lo que mi abogada estaba haciendo. Confié en ella como todos los demás. El juez levantó una mano para interrumpirlo, su voz era tranquila, pero firme, inquebrantable. Este tribunal no continuará este juicio contra la señora Elara, dijo claramente, con una autoridad que no admitía réplica. Con efecto inmediato se retiran los cargos. La sala se agitó, un murmullo de sorpresa, no de ira, sino de incredulidad y comprensión que se extendió por el público. Los oficiales que estaban cerca de las puertas avanzaron hacia la abogada de Lord Valerius. No se resistió, no dijo una sola palabra, su rostro pálido y pétreo, mientras la esposaban y le leían los cargos: fraude, desvío de medicamentos, venta ilegal de sustancias médicas. Mantuvo la cabeza baja mientras la conducían. Sacaban de la sala, sus pasos resonando en el silencio repentino.
Elara se sentó inmóvil, todavía procesando las palabras que acababa de escuchar, cada una de ellas una ola de alivio que la inundaba. Durante días, había sido tratada como una criminal, su nombre arrastrado por el fango de la acusación. Ahora, sin previo aviso, sin una señal, todo había terminado. La acusación, ese peso insoportable, fue levantada de sus hombros. Mientras se llevaban a la mujer que había intentado destruirla, el juez se volvió hacia la sala, su mirada escudriñando los rostros de los presentes. Recordó a todos, con una voz clara y contundente, que este caso sería reexaminado, no como un mero robo por parte de una niñera, sino como una investigación criminal seria, profunda, que implicaba el uso indebido de recursos médicos, la falsificación de pruebas y la traición de la confianza del cliente, un delito aún más grave. Elara se sentó en silencio. Las lágrimas, que antes eran de angustia, caían de nuevo por su rostro, pero esta vez eran de un alivio dulce y profundo, de una liberación que le inundaba el alma. Unos aplausos silenciosos, casi reverenciales, comenzaron a extenderse por la audiencia. No fue un estruendo fuerte y dramático, sino un murmullo suave al principio, unas pocas personas aplaudiendo quedamente, y luego, gradualmente, más se unieron, hasta formar una cadencia de reconocimiento. No aplaudían porque alguien hubiera ganado un caso, no era la victoria lo que celebraban. Aplaudían porque finalmente habían entendido la verdad que Elara había defendido con su propia existencia. Elara había entrado en la sala como una sospechosa, juzgada y condenada por personas que no la conocían, que no veían más allá de las apariencias, pero ahora, esas mismas personas la reconocían por lo que realmente era. Una mujer que se había preocupado profundamente por dos niños, que nunca dejó de luchar, incluso cuando parecía imposible, cuando el mundo entero se cernía sobre ella. Su nombre había sido limpiado de toda mancha, y por primera vez, la gente le mostraba el respeto que merecía, un respeto ganado con sangre, sudor y lágrimas. Lord Caelen permaneció de pie, sus manos apretadas con fuerza, los nudillos blancos por la tensión. Su rostro había perdido toda la confianza que una vez lo caracterizó, ahora una máscara de derrota. Dio un pequeño paso hacia la mesa de Elara y se aclaró la garganta, un sonido áspero en el silencio de la sala. Elara, dijo, su voz temblando ligeramente, casi inaudible. Te debo una disculpa. Yo me equivoqué. Dejé que mi miedo nublara mi juicio, que la oscuridad me consumiera. Confié en las personas equivocadas, en la falsedad y la mentira. No quise hacerte daño de esta manera, te lo juro. Elara lo miró, su rostro surcado por las lágrimas secas, pero sus ojos brillaban con una nueva fuerza. Todavía sostenía las manos de los gemelos, sus pequeños anclas, que permanecían a su lado, sus miradas infantiles fijas en su padre. Se levantó lentamente, cada movimiento una afirmación de su dignidad. No solo me hiciste daño a mí, dijo con la voz temblorosa, pero firme, me acusaste de algo terrible, de un crimen impensable. Hiciste que la gente pensara que dejaría morir a esos niños por dinero, que los traicionaría por la avaricia. ¿Sabes lo que eso me hizo? Lo que podría haberles hecho a ellos, a su pequeña fe en el mundo. Toda la sala volvió a sumirse en un silencio absoluto, denso, cargado de la verdad que acababa de pronunciarse. Lord Caelen no respondió, su cabeza gacha. Su disculpa, sus palabras, no fueron suficientes. No por lo que había sucedido, no por lo que ella había pasado, por la agonía a la que la había sometido. Elara continuó hablando, su voz ahora más firme, más segura, resonando con la fuerza de la justicia. Me veías con ellos todos los días, dijo, su mirada fija en él, penetrante. Sabías cuánto los amaba, la devoción que sentía por ellos, y aún así creíste que era capaz de algo así, de una atrocidad tan grande. Se secó la cara con el dorso de la mano, pero no rompió el contacto visual, su mirada desafiante. Nunca olvidaré el momento en que me di cuenta de que esos niños, a quienes he amado como a mi propia sangre, podrían crecer pensando que yo era un monstruo, una traidora sin alma. Lord Caelen bajó la mirada, incapaz de sostener la suya, su altivez desvanecida. Su presencia, una vez orgullosa y dominante, se había derrumbado en algo silencioso y avergonzado, una sombra de lo que fue. El juez no dijo nada. No había necesidad. Las palabras de Elara habían llegado a todos en la sala, albergando la verdad. Ya no se estaba defendiendo a sí misma. Estaba mostrando al mundo, a ese mundo que la había juzgado, quién era realmente. Lord Caelen retrocedió, derrotado, regresó a su asiento sin decir otra palabra, su silencio un grito de humillación. A su alrededor,
Los reporteros escribían frenéticamente, sus plumas raspando el papel, las cámaras destellaban en silencio. Pero ahora toda la atención estaba en Elara, no como criminal o sospechosa, sino como alguien que había enfrentado algo terrible y se había mantenido firme, inquebrantable, a través de todo. Fuera del juzgado, la noticia del caso ya se estaba extendiendo como un incendio forestal. Los reporteros actualizaban sus titulares, las publicaciones en las redes sociales comenzaron a cambiar de tono, a reflejar la nueva verdad. Fotos de Elara abrazando a los gemelos, esa imagen de amor y lealtad, ahora se compartían con mensajes de apoyo, de admiración. Dentro de la sala, el ambiente había cambiado por completo, una transformación milagrosa. Las mismas personas que una vez miraron a Elara con sospecha, con desprecio, ahora la observaban con respeto, con una nueva comprensión. El juez se levantó y cerró la sesión, declarando que Elara era libre de irse, y agradeciendo a los gemelos por su valiente testimonio, por la luz que habían arrojado sobre la oscuridad. Elara respiró hondo, sus pulmones llenándose de aire fresco. Los niños apretaron sus manos, un gesto silencioso de apoyo. No necesitaron decir nada, siempre habían creído en ella, pero ahora el mundo que antes la había condenado, también lo hacía. Mientras comenzaba a caminar hacia la salida, la gente se apartó, abriéndole paso. Algunos asintieron, algunos sonrieron, algunos susurraron suaves palabras de apoyo, de aliento. Para alguien que una vez se sintió completamente invisible, Elara ahora estaba siendo vista claramente, finalmente y con dignidad. Ya no era solo la niñera, era una superviviente de la injusticia, un símbolo de la verdad. Lord Caelen se quedó atrás, todavía sentado, rodeado de un silencio que lo asfixiaba. Su imagen, una vez intocable, ahora estaba en ruinas, su reputación hecha añicos. La sala, la prensa y la gente habían visto lo que realmente había sucedido, y su poder, su vasta riqueza, su intocable reputación, nada de eso podía borrar el daño, la verdad que había sido revelada. Elara miró hacia atrás. No lo necesitaba. La verdad había sido suficiente, más que suficiente. Fuera del juzgado, Elara salió a la luz del día, sus manos entrelazadas con las de ambos niños. Los reporteros la siguieron, una manada de lobos sedientos de sangre, haciendo preguntas a gritos, pero ella no se detuvo. Ya no tenía que explicar nada. Todo ya se había dicho, la verdad había sido proclamada a los cuatro vientos. Mientras bajaba los escalones, la gente aplaudió de nuevo, esta vez con más fuerza, con más pasión, un estallido de júbilo. No fue solo por el final de un juicio. Fue por lo que había soportado, por la fuerza de su espíritu, y por lo que representaba para todos ellos. Ahora Elara, una vez ignorada y juzgada, ahora se erigía como un símbolo de fuerza, de amor inquebrantable y de dignidad inexpugnable. Lo que estaba destinado a destruirla, a sepultarla bajo una montaña de mentiras, solo había hecho su historia más fuerte, más resonante, y esta vez, todo el mundo, finalmente, estaba escuchando. El juez regresó al estrado con una expresión clara y decidida. Sosteniendo los documentos finales en su mano, la sala se puso de pie en un silencio expectante, cada respiración contenida. Elara también se puso de pie, sus manos fuertemente sostenidas por los gemelos, sus pequeños protectores, a cada lado. El juez comenzó a hablar lentamente, pero con una firmeza inquebrantable en su voz. Después de revisar todas las pruebas y testimonios presentados, proclamó, este tribunal declara a Elara Solís inocente de todos los cargos. Una ola de emoción, un suspiro colectivo, recorrió la sala. Las rodillas de Elara casi se doblaron, pero se mantuvo erguida, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse, su rostro una mezcla de alivio y gratitud. El juez continuó, su voz resonando con autoridad. Además, este tribunal ordena al señor Caelen Valerius que cubra todos los costos legales y daños causados por las falsas acusaciones, por la injusticia que ha provocado. Murmullos de sorpresa llenaron la sala mientras la gente miraba a su alrededor, atónita. El juez se volvió entonces hacia el asiento vacío que una vez ocupó la abogada de Lord Caelen. Se abre ahora una investigación criminal oficial contra la señora Beatriz Solano por fraude, falsificación y tráfico ilegal de medicamentos, un castigo que merece. Elara sintió que las palabras se hundían en su alma, una verdad que la liberaba. Era real, se había hecho justicia, la balanza se había equilibrado. El asistente del juez dio por cerrada la sesión, y la gente dentro de la sala comenzó a moverse lentamente, todavía en silenciosa incredulidad, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Elara permaneció inmóvil por un momento,
tratando de procesarlo todo, de asimilar la realidad. La pesadilla había terminado. Después de días de humillación, miedo y juicio público, su nombre finalmente estaba limpio, su honor restaurado. El juez abandonó el estrado, y los gemelos la miraron, sus ojos brillando con amor. Uno de ellos susurró, su voz pequeña pero llena de dulzura. Te dijimos que todo estaría bien, mami Elara. Su corazón se rompió de nuevo, esta vez de amor puro, no de dolor. Los miró, sonrió a través de sus lágrimas y se secó el rostro. Mientras caminaban hacia la salida, el que usaba el andador se movía lentamente, paso a paso, cada esfuerzo un testimonio de su voluntad, y el otro controlaba su silla motorizada, manteniendo el ritmo de su hermano. La gente comenzó a hacerse a un lado, abriéndoles espacio, una muestra de respeto. Algunos aplaudieron suavemente, otros asintieron con la cabeza en señal de reconocimiento. Elara no dijo una palabra, no lo necesitaba, su rostro lo decía todo, cada emoción grabada en él. Mantuvo la cabeza alta, saliendo no como una criminal, sino como alguien que había luchado y sobrevivido, que había vencido la oscuridad. Fuera del juzgado, los medios esperaban, una legión de cámaras apuntando a la puerta, reporteros sosteniendo micrófonos con avidez, fotógrafos disparando flashes incesantemente. Pero esta vez no era un escándalo lo que buscaban. Era una historia de fortaleza, de redención, de esperanza. Cuando Elara salió con los gemelos. Ese a su lado, la escena no se parecía en nada a la del primer día del juicio. La gente vitoreaba, no gritaba acusaciones. Los reporteros gritaban su nombre, haciendo preguntas, pero ya no acusando, sino buscando la verdad. Detrás de ella, en el edificio del tribunal, las palabras Centro de Justicia finalmente parecían honestas, genuinas, no una burla. Mientras bajaban los escalones juntos, ambos niños gritaron una vez más, con una alegría desbordante: «¡Mami Elara!». La multitud se calló por un segundo, conmovida por el sonido puro de la inocencia. Algunas personas lloraron, otras aplaudieron de nuevo, sus palmas resonando con admiración. No hubo discurso ni declaración, solo Elara, los dos niños y el momento que habían esperado, el momento de la victoria de la verdad. Esa imagen sola se convirtió en el titular principal. Elara caminando libre, su nombre limpio, con los mismos niños a los que había sido acusada de traicionar, mostrando al mundo quién era realmente. En cuestión de horas, los medios de comunicación de todo el país cubrían el caso, un vendaval de noticias. Los principales titulares clamaban: «La niñera que venció al multimillonario, la verdad de Elara prevalece, y una madre de corazón, no de sangre». Las pantallas de televisión mostraban clips del fallo del juez, el testimonio conmovedor del empleado del hospital y la entrada triunfal de los niños al tribunal. En línea, la gente compartía fotos de Elara abrazando a los gemelos, y los mensajes de apoyo inundaron las redes sociales, una marea de solidaridad. Extraños elogiaron su coraje, su lealtad inquebrantable y su fuerza para seguir adelante, incluso cuando nadie le creía, cuando la esperanza parecía perdida. Su pequeño apartamento, una vez silencioso e ignorado, ahora recibía cartas, flores y palabras amables de personas que admiraban su espíritu. Ella no quería atención, nunca pidió fama, pero el mundo había visto algo honesto en ella, algo verdadero. Una mujer acusada injustamente que nunca renunció a la verdad, que se aferró a su integridad. Su historia inspiró a otros. Algunos la llamaron heroína, algunos la llamaron un símbolo de justicia, un faro de esperanza, pero para Elara, el único título que importaba era el que se había ganado a través del amor: Mami Elara. No fue la decisión del tribunal, ni los titulares de las noticias, ni los aplausos de afuera lo que le dio la verdadera victoria. Fue la mirada en los ojos de los gemelos cuando le tomaron la mano después de que todo terminó. Fue el sonido de sus voces cuando la defendieron con la pureza de sus corazones. Para ella, ganar no significaba demostrar que el mundo estaba equivocado, significaba demostrarles a esos dos niños que nunca se había apartado de su lado, que los había protegido, incluso cuando le costó todo, incluso su propia libertad. No le importaba el dinero, ni las demandas, ni quién quedaba expuesto. Lo que importaba era que la verdad todavía estaba viva y no se podía comprar, falsificar ni borrar. Elara había sido acusada de lo peor posible, pero nunca dejó de ser quien era, su esencia inalterable, y al final, eso la había salvado. Esa fue la victoria. Esa fue la parte que nadie podría quitarle de nuevo. Elara ya no era solo una niñera en el fondo del mundo de un hombre rico, ahora era vista por todos por lo que siempre había sido: una mujer con integridad, con fuerza y con un amor que ninguna mentira podía destruir.
Su historia no trataba de venganza. Trataba de aferrarse a la verdad incluso cuando nadie escuchaba, de levantarse cuando todas las puertas parecían cerradas. Al regresar a casa con los niños, preparó la cena, limpió sus juguetes y los ayudó a acostarse como de costumbre, la rutina reconfortante. El mundo exterior podría haber cambiado, pero su rutina no lo hizo. No necesitaba el centro de atención para sentirse completa, para sentirse realizada. Solo necesitaba la paz que provenía de saber que la verdad había sido vista, escuchada y restaurada. Les dio las buenas noches a los gemelos, les susurró que los amaba con todo su corazón y apagó la luz. No solo era libre, era respetada. Se le creía, su voz ahora resonaba. Se había enfrentado a un gigante, a un imperio de mentiras, y se había alejado más fuerte, más sabia, con el amor como su única armadura.